tema, ¿o no? ¿No? Bueno, yo voy a ser muy breve en cuanto al tema en sí, porque este tema yo creo que ya lo tienen bastante claro también, y a todo el contexto, ¿verdad? De este texto, valga la redundancia, que ustedes eligieron. Y bueno, vamos a ir ahí a San Juan, que ya deben de haber leído varias veces ustedes este texto hoy. Pero bueno, esto se trata y viene hablando sobre la muerte de Lázaro, ¿verdad? En San Juan 11, esta voz se podía tomar, ¿verdad? Esto sale en Facebook. Sale. Que no sale en el Facebook la parte esta que estaba trancada. Por favor. Bueno, vamos a estar leyendo ahí un poquito, simplemente para recordar todo el contexto. Muerte de Lázaro. Bueno, vamos a ir leyendo algunos textos. Yo voy a ir saltando. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Vieron lo que dice acá, no? Esta enfermedad no es para muerte, y resulta que días después Lázaro no muere, él llega tarde, entre comillas, y el Señor acá le había dicho que no era una enfermedad de muerte, ¿no? Si bien después, bueno, muere y es resucitado, ¿no? Por el Señor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, después vamos a saltar al 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea que ahí se pasó de los días, ¿verdad? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Como que estaba medio enojada María, me parece. ¿Cuántas hay de acá que se enojan a veces cuando el Señor no les responde ya? Y viene después. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora vamos a saltar al 38. Porque esta parte igual también la saben de lo que ha pasado ahí. Entonces dice el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Bueno, estuvieron orando recién para que Dios estuviera obrando en este mensaje, y quería hacer esta lectura para como que posicionarnos, ¿no?, en esa escena, y que como que visualizáramos cuál era toda la situación y el entorno de lo que estaba pasando, ¿no? Y saben que yo de acá, de esta lectura, saco 3 cosas. Primero, que es necesario que la fe sea puesta a prueba, ¿no?
somos probadas en la fe. Como ahora yo orando como loca con la computadora para que abra de una vez por todas. Y como ayer también, que si hubiera ido al médico de verdad, te dicen, bueno, 3 días y no vengo, no puedo venir. Y sin embargo, de repente uno puede pensar, capaz que fue como negligencia. En un momento, cuando a las 10:30, 11, tenía 39,5, pensé, capaz que eso fue negligencia. Porque en el medio del campo yo digo, ¿a dónde salgo si la temperatura sigue subiendo? ¿Qué hago? Porque les cuento, yo le dije a mi esposo, vamos a aprovechar y para no andar a las corridas mañana, o sea, hoy, vamos a irnos el viernes y nos vamos para Villa Serrana. No conocíamos nosotros, nos fuimos a Villa Serrana y claro, estás en el medio del campo ahí, no conocemos bien, entonces si sube la temperatura, ¿qué hacemos a esa hora? ¿No? Y yo creo que todo con un susto bárbaro, oró como loco y tú allá va y tú allá viene, ¿no? Para que la temperatura bajara. Pero a veces es necesario eso, ¿no? Yo le dije al Señor en ese momento, bueno, Señor, me vino esta parte del texto a la mente. Porque yo digo, bueno, Señor, a ver, esto es raro que pase en mí, ¿no? Si me enfermo una vez cada tanto que me enfermo, ya más o menos me conozco y levanto mucho la temperatura. Entonces digo, bueno, si es tu voluntad, vos vas a hacer que mañana esté mejor y yo pueda asistir al evento. Porque yo sé que lo podés hacer, creo que lo puedes hacer. Ahora, evidentemente, si no es tu voluntad, bueno, no sé, seguiré así y la temperatura seguirá y no podré regresar o venir hasta acá. Y bueno, y en el correr del día fue menguando y estoy acá, ¿no? Y ahora cuando venía en el camino, justamente le decía gracias Señor, porque pensé era tu voluntad. Pero sentada ahí pensé, y ahora que hago si se me tranca todo esto, que tanta memoria no tengo, ¿viste? Entonces, pero es necesario que la fe sea puesta en prueba. Y acá la fe fue puesta en prueba de estas mujeres, ¿no? Ellos 3 eran amigos del Señor. Y evidentemente, cuando leímos al principio, vieron que decía que esta enfermedad no es para muerte. Ellas sabían lo que había dicho Jesús. Y sin embargo, en ese momento, claro, muere. Y como todos humanos que somos, ya estaba. En 4 días, ya estaba muerto, estaba sepultado ahí. Entonces, claro, ¿cómo que va a resucitar ahora? O si hubieras venido antes, esto no hubiera pasado, ¿no? Creían sí que Jesús lo iba a sacar de esa enfermedad. Pero bueno, como pasa lo que pasó, que muere, ya ellas como que ya esa fe que tenían como que caducó ahí, ¿no? Pero bueno, esta es una de las cosas que me di cuenta en este texto. Es necesario que la fe sea puesta a prueba. Ahora, otra de las cosas, el Señor es especialista en imposibles, ¿no? En este texto que leímos podemos rescatar esto, porque quiero rescatar estas 3 cositas para después en sí adentrarnos al tema, ¿va? El Señor es especialista en imposibles. Esto era un imposible. Y sin embargo, el Señor dice, bueno, ordena, ¿no?, que corra la piedra y ordena que salga Lázaro y Lázaro sale, bien resucitado. Ahora, después, ¿sabemos algo de lo que pasó con Lázaro? No sabemos más nada. No sabemos nada de lo que pasó, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que tener en claro, que el Señor es especialista en imposible. Y eso lo sabemos muchas veces, lo creemos, y este pasaje nos insta a creer, ¿no?, que por encima de toda circunstancia que pueda aparecer o bueno, que pueda pasar, tenemos que recordar que Dios es especialista en esto, en hacer lo que por ahí a nuestros ojos evidentemente no puede pasar, pero Dios lo hace. Y lo tercero es que la fe exige acción. Él le dice, ¿no?, corran la piedra. Tuvieron que correr la piedra. O sea, acción tiene que haber, ¿no? Vieron que hay un texto que dice que la fe, ¿no?, sin obras, muerta. Es decir, que nosotras podemos creer, pero si nosotras no accionamos, no estamos demostrando entonces la fe
que tenemos o que decimos que tenemos. Vieron que hay una frase que dice como que muchas palabras, ¿no? Pero si uno no acciona, o sea, en realidad lo que se demuestra es en el accionar, no con tantas palabras, ¿no? No al decir tantas palabras. Entonces el texto que ustedes eligieron y el lema del Congreso es cree, confía y Él lo hará. Y saben que yo recordaba el caso, por ejemplo, de Moisés. ¿Se acuerdan cuando tuvo que con la vara, ¿no? Y que se abrió el mar. Bueno, yo creo, me hago la escena de que él ve que todo el pueblo de los egipcios vienen atrás y como que tiene la vara ahí, no sabe qué hacer, ¿viste? Pero, o sea, el Señor le da la orden de lo que tenía que hacer. Pero si él no hace esa acción, ¿no? No se abre el mar. Entonces tuvo que accionar. Después, me acordaba de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por un mandato de Dios, y cuando él lo va a hacer, Dios provee en el momento justo, ¿no? Después otro, que hay muchos casos, ¿no? David, cuando se enfrenta al gigante, pero él está dispuesto a hacerlo y lo enfrenta y Dios lo respalda, ¿no? Le da la victoria. Entonces, en este texto, yéndonos, digamos, del texto, el 11:40, nos enseña que cuando decidimos activar nuestra fe y confiar en Dios, podremos ver grandes obras en nuestra vida. El tema es que nosotras conocemos esto, pero a veces los sueños, las metas, proyectos, algún sueño que tenés ahí que quedó pendiente, al momento de visualizar y de decir, bueno, me quiero poner esta meta o quiero trabajar en esta área, ¿no? Ahí como que ocurren cosas. Entonces, antes de adentrarnos, digamos, lo que te quiero compartir en esta noche, hay un texto en Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, ¿qué significa encomendar? Bueno, ¿saben que en el diccionario dice en una parte protección de alguien, especialmente de Dios, ¿no? Que vos confías realmente que Dios va a obrar, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el área que le esté necesitando, sea en lo económico, sea en la salud, sea en lo que sea, pero que encomendás eso determinado en las manos de Dios. Y dice confía. Bueno, confiar, demostrar confianza, esperanza firme hacia una persona o cosa. Y yo la verdad que pensaba en esto, ¿no? En estos años de experiencia de trabajo en el ministerio con las mujeres, saben que la organización a la que pertenezco, estoy en realidad trabajando como líder nacional, pero en sí este es mi tercer periodo, que son de dos años, o sea, 6 años nomás. Estuve, digamos, en mi distrito, Montevideo, pero en mi distrito estuve como 10 años trabajando, liderando ahí en el distrito Montevideo, ¿no? Después, bueno, salgo electa en esto, después entrego la posta de lo distrital para dedicarme solamente a lo nacional, ¿no? Pero la experiencia que vengo llevando en esto, lo ministerial, ¿no? Trabajando con las mujeres, compartiendo con las mujeres, me he dado cuenta que decimos muchas veces conocer a Dios, que tenemos confianza, fe en Dios, pero a veces eso no se hace visible en los hechos. Y la frase que les decía hoy es: los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Entonces tiene que ir acompañada de eso, ¿no? De los hechos. Y yo pensaba, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos frenamos las mujeres cristianas? ¿Por qué nos frenamos en metas que nos queremos poner para el ministerio en el que estamos, para el trabajo que estás realizando? Porque acá creo que deben haber mujeres que trabajan en la iglesia en distintas áreas, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿por qué nos frenamos? ¿Qué nos limita a nosotras? Porque el texto que ustedes tomaron es cree, confía y hará. Recuerden esos 3 puntitos
principio, ¿no? Y el tercero era que la fe exige acción. Entonces, ¿por qué nos frenamos muchas veces si sabemos que el Señor es Dios de imposibles, ¿no? Que nuestra fe es probada y que la fe se debe demostrar con obras, ¿no? Pero ¿por qué nos detenemos? ¿Qué es lo que nos limita a nosotros? Entonces, como título al mensaje, le puse, entonces, ¿qué te detiene? Y yo lo que voy a estar hablando ahora es actitudes que nos detienen y no nos permiten ver la gloria de Dios. Lo que vamos ahora a estar viendo son actitudes nuestras, que nosotras hacemos, ¿no? Y que quizás alguna no te sentís identificada, capaz que en alguna sí, o capaz que en ninguna. Yo siempre digo, bueno, capaz que uno por ahí no se siente identificado y dice, no, este mensaje no fue para mí, pero te puede bendecir para otra persona, compartírsela, ¿no? Y una de las actitudes que nos detienen y que no nos permiten ver esa gloria de Dios que tiene preparada, pero nosotras nos detenemos ahí, es enfocarnos solo en el problema. Cuando nos enfocamos solo en el problema. Marta, en el texto de Juan, acá 11, estaba pensando tanto demasiado en el cuerpo de su hermano, que 4 días estaba ahí, en vez de ver al Señor, y que ella sabía lo que Dios podía hacer. Y que Dios le había dicho, esto no es para muerte. Y que había dicho anterior también, Él no está muerto, sino que solo duerme, ¿no? Pero ella estaba tan afanada como que ahí preocupada solamente en el cadáver, pero no mirando al Señor y lo que Él podía hacer. Entonces, mirar solo el problema o el conflicto, eso evidentemente nos desanima. ¿A quién no le desanima eso, no? Ahora, cuando nosotras nos apoyamos en el Señor, todo cambia, ¿no? Todo cambia. O sea, si vos... Es como cuando te pones los lentes, ¿no? Que están todos rayados, evidentemente la visión no es la misma, o cuando están sucios, pero cuando vos lo limpiás, evidentemente vas a ver distinto, vas a ver con claridad. Ahora, si nosotras ponemos el foco en el problema, no vamos a ver nada bueno ni positivo. Y en esto me acordaba, ¿y se acuerdan ustedes de los 2 espías en Números capítulo 13? Cuando fueron a reconocer la tierra y solo 2 vinieron con todo el ánimo que, sí, es verdad, hay gigantes, pero sabemos que la tierra tiene muchas bendiciones y que nosotros podemos contra ellos. Pero los otros dijeron, no podemos contra ellos, porque nosotros para ellos somos, ¿no? ¿Cómo fue que dijeron? Como langostas. Y también lo gracioso que dicen, y así, ¿no? Les parecíamos a ellos. Todavía encima como que parece que habían tenido contacto con esa gente, porque ¿cómo sabían que ellos les parecían que, ¿no? que eran langostas? O sea, tanta era la negatividad de ver solamente el problema, que de hecho no pudieron entrar a la tierra prometida de lo que Dios tenía. ¿Por qué? Por haberse enfocado en el problema. Porque de los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Y todos los demás, incluso estos que también habían ido a reconocer esa tierra, no pudieron entrar, no pudieron ver la bendición, no pudieron ver esa gloria que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces, me acordaba de este texto y cuántas experiencias de negatividad uno también ha tenido en el ministerio, ¿no? No sé si te ha pasado de estar trabajando en algún área, pero que gente de repente está como enfocada en el problema X y no puedes avanzar, ¿no? Bueno, de esto he experimentado mucho. Como también de las buenas, de no enfocarme en el problema. Saben que una vez en un campamento, en una convención de mujeres, hicimos rapiditas, ¿no? El primer día fue rapiditas para que, justamente, como dice la palabra, resulta que me dice la muchacha que estaba cocinando, dice, mirá que no da, porque habían venido más de la que esperábamos, eran como 300 mujeres, entonces no daban las rapiditas.
cálculo matemático, cocinera que sabe. Y yo me fui para la parte del comedor, ¿no? Otro comedorcito que había ahí, y me puse a hablar con el Señor y le dije, mira, yo no sé cómo vas a hacer, le dije así tal cual, pero vos vas a solucionar este problema. Porque, ¿no? Si vos mandaste todo esto, acá hay que solucionarlo y vas a tener que multiplicar la comida. Bueno, lo cierto es que las rapiditas dieron y sobraron. Y de verdad que yo puedo decir que fue un milagro de comida, porque en serio no daba. Pero las hermanas venían súper preocupadas a traerme el problema y yo lo que hice fue, no me voy a detener en este problema. Le dije al Señor, hace un milagro. Acá necesitamos un milagro, Señor. Y bueno, y de hecho se multiplicaron las rapiditas y siempre lo cuento porque la verdad que ese momento fue una bendición. Porque si me hubiera detenido el problema, capaz que salgo a comprar algo, hermanas, corriendo. Pero no me detuve ahí, fui al Señor para que me solucionara ese problema. Pero en realidad es esa fe, ¿no? Como les decía hoy, de ponerla en acción. Otra de las cosas, de actitudes, es estar aferradas al pasado. En Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar hacia atrás te distrae de lo que vos tenés por delante. A ver, hay cosas que podemos mirar y recordar y nos sirve, ¿no? De mucho. Pero estar continuamente añorando o viendo que, a ver, lo de aquello era mejor, no, siempre era mejor y siempre era mejor, no nos ayuda a avanzar. Cuando nosotros con mi esposo comenzamos en Modo París, que es el límite con Montevideo, nosotros nos casamos y al mes estábamos sirviendo ahí en Delta del Tigre. Y bueno, fueron los mejores años para nosotros. De verdad, fueron los mejores años que lo recordamos, pero fueron años de escasez. Fueron años donde no teníamos de repente dónde vivir, donde estuvimos viviendo en una piecita chiquititita, que el baño era, porque claro, nosotros nos quedamos en un momento cuando fuimos para París a vivir en una piecita que era donde los hermanos que estaban haciendo la construcción de la iglesia se quedaban. Era un lugar para, digamos, guardar las herramientas. Nos quedamos como 8 meses ahí, todavía encima fueron los peores meses porque agarramos el verano, imagínense. Pero el bañito estaba al lado, ¿no? Por fuera, y no tenía puerta, tenía una malla sombra. ¿Vieron la malla sombra? Bueno, obviamente si ibas de noche al baño no podías prender la luz. Lo bueno que vos te sentabas ahí, veías toda la gente que pasaba por la calle, todo. Te tenías que bañar ahí, poníamos las palanganas para que calentara el agua un poco con el sol y otro poco con fuego y garrafa, no sé. Pero la verdad que en esas experiencias, podemos decir los dos que fue la etapa espectacular por más las necesidades que pasamos. Una vez mi madre se iba para Salto, porque ella es de allá, y iba a ver familiares y dice, ay, los vi el otro día, dice, estaban ahí en el puente, ahí pescando, que no sé qué, y claro, todo onda como que era un hobby. Y nosotros íbamos a pescar, porque no teníamos para comer. Y era literal. Nunca se lo dije a mamá, ¿para qué le iba a putear, no? Ella no sabía que íbamos por eso. Y saben que siempre sacábamos algún pescado cuando no teníamos comida. Y si lo hacíamos por hobby no sacábamos nada. Increíble fue eso. Pero bueno, esa es una historia, ¿no? Pero cuando venimos, nosotros quedó la iglesia, la casa pastoral con la iglesia instalada, se construyó todo ahí en Delta del Tigre, y cuando nos estábamos prácticamente para mudar para esa casa pastoral, que la hicimos todo a nuestro gusto, todo, el Señor nos llama para venirnos a Montevideo, Nuevo París. Imagínense, para mí fue, mi esposo le contento, tuvo un sueño, todo, Dios le reveló, todo bárbaro. Pero yo como que costó ese cambio, mucho, ¿no? Incluso en los primeros tiempos, hasta angustia tenía por ese cambio, por haber dejado todo lo que habíamos logrado allá, por todo el trabajo con los niños, todo. Y un montón de niños iban allá
a Delta. Pero el tema es que aprendí que no tenía que estar aferrada a ese pasado. Que Dios tenía para mí cosas por delante mayores. Y que yo no me podía quedar aferrada a ese proceso que vivía ahí de inicio en el ministerio. Que Dios tenía más cosas para mí. Entonces, el estar aferradas al pasado también entra acá el atesorar angustia, atesorar tristeza, el no superar procesos. Y en esto, mi mamá, por ejemplo, ella enviudó cuando yo tenía 11 meses. Y nosotros somos 7 hermanos. Entonces ella se quedó con los 7 hijos a salir a trabajar todo el día para traernos a nosotros el alimento. Y saben que si bien ella iba a la iglesia y nosotros, bueno, unos cuantos de los hermanos, ¿no? Y asistíamos y todo eso, y ella siempre fielmente sirviendo y todo, como que ella no supo o no tuvo de repente al lado, ¿no? Alguien que le ayudara a atravesar ese proceso, ¿no? Esto estoy hablando años atrás. Ahora es diferente, gracias a Dios, de repente ahora en un suceso así tenemos al lado y se ve totalmente de diferente manera. Pero me di cuenta yo con los años que mamá no había superado este proceso de duelo, se quedó en el pasado. Entonces yo toda mi vida hasta que me casé en casa viviendo esa angustia, viviendo, ¿no? Que las navidades no se había como un festejo, que me doy cuenta desde ya, no sé, re grande, que si es el cumpleaños de Jesús, ¿cómo no vamos a festejar? Pues todo esto que de repente uno va viviendo y experimentando, ¿no? Porque la persona por ahí estaba sumergida en la angustia, porque no pudo, ¿no? Atravesar ese proceso de forma sana, como Dios quiere, ¿no? Porque evidentemente que todo cuesta, lleva su tiempo. Pero necesitamos soltar el pasado para disfrutar del presente. Y bueno, y hay gente que dice así, ¿no? Que está siempre todo el tiempo, bueno, antes era mejor, sigamos como antes, siempre recordando y añorando la forma que se era antes. Otra actitud, vivir de queja en queja. Decirle a la que tenés al lado, ¿vos sos de quejarte? ¿Vos sos de quejarte? Porque no. Que nos quejamos por el calor, que nos quejamos por el frío, que no, eso es normal, eso es normal. ¿Saben qué significado bíblico de querella, que es prácticamente lo mismo, es proceso, queja? Pero significó también falta de fe en Dios del pueblo de Israel en este caso. ¿Se acuerdan que vivían quejándose? Y de hecho por la queja se quedaron fuera de la tierra prometida, ¿no? O sea, todas las maravillas que Dios tenía para ellos se quedaron sin ellas. Entonces, ¿qué pasa? La queja nos aleja de buenas relaciones, nos aleja de las personas, porque ¿a quién le gusta estar con una persona que todo el tiempo se está quejando? ¿No? Y esto es un hábito, se aprende, y generalmente esto se aprende cuando somos chicas y por personas significantes para nosotros. Entonces es un hábito que después nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta. Decirle a la que tenés al lado, no te das cuenta que sos quejosa. Porque todas estas cositas de actitudes que les estoy mencionando, no se las menciono porque sí, se las menciono porque las he vivido, porque me di cuenta que era quejosa, porque mi esposo cuando nos casamos me dice después al tiempo, ¿pero vos no te das cuenta que te vivís quejando? No. Una queja continua por esto, por aquello, por lo otro, porque es un hábito, no nos damos cuenta y nos aleja de las mejores personas. Y es algo que se contagia y que a Dios no le agrada. Y vieron que si vamos a la Biblia en esto de la queja, tiene que ser cortada. Porque la queja es algo que se contagia, y cuando querés acordar es un mundo contagiado, ¿no? Entonces,
La otra actitud es la queja que no te permite. Otra actitud, por miedo al que dirán. Bueno, como les decía recién, ¿no? En el inicio mío del ministerio, a veces uno tiene ciertas convicciones, y esto va para las líderes. ¿Cuántas líderes hay acá? Líderes, no sé, de mujeres o del área que sea. A ver, ¿no hay ninguna líder? ¿Pastora líder? Bien. Algunas se quedaron así, tienen miedo de la pregunta. No tengan miedo, porque no le voy a hacer ninguna pregunta rara. Cuando Dios te da una convicción de algo como líder, hacelo, porque Dios te va a respaldar. Capaz que esto suena como que no, porque somos todo un grupo, porque... Bueno, cuando el Señor le hablaba a Moisés que tenía que pasar tal cosa, era tal cosa, ¿no? Y cuando era que con aquel otro y el otro ya era un lío, cuando todo el mundo quería, ¿no? Opinar y hacer cosas. Pero si Dios te pone en un lugar y vos tenés una convicción de que Dios te dijo realmente, pero a veces ¿sabes qué pasa? Que por miedo al que dirán, por miedo a que, bueno, si le cae mal, no, capaz que le cae mal a la hermana o a las hermanas, o si no les gusta esta idea, ¿no? O si se ofenden, o bueno, o si se pone resistencia por esto nuevo que queremos plantear, otro ejemplo, ¿no? Y entonces se empieza aquí, sí. Y el tema es que no se ve la gloria de Dios por ese tema, por el que dirán. Y saben que el Señor no vino a este mundo para conformar a todo el mundo, ¿no? Vino para una tarea específica, porque el Señor lo que Él hacía no agradó a los judíos ni a los fariseos. Y Dios a nosotras, a cada una de nosotras nos ha llamado, no nos llamó a conformar a la otra. Porque esto no sé si lo sabía, que en cualquier actividad que nosotras hagamos no vamos a conformar a todos, ¿no? A todos nos vamos a conformar. Pero Él nos llamó, no nos llamó a complacer a los demás, sino que a trastornar, a influenciar, a cambiar y a liberar a aquellas mujeres que de repente se están atadas en tantas cosas que no pueden salir. Pero el Señor nos llamó que nosotras seamos ese instrumento para bendecir a esas mujeres, ¿no? Y para trastornar, para influenciar a esas mujeres. Y ¿sabe una cosa? A veces nos quedamos en este tema de que por el que dirán y no llegamos y no alcanzamos a esa mujer que está afuera y que está esperando, ¿no? Que de repente por una actividad pueda llegar y entrar a nuestra iglesia. Porque de repente hay gente que dice, no, pero tampoco podemos como que hacer actividades que raras, por decir una manera, ¿no? Pero tenemos que ser mujeres que se actualizan en la vida, ¿no? En la sociedad, de cómo está hoy, para atraer a esas mujeres, ¿no? Dentro de la iglesia, con actividades y con temáticas que puedan ser generales y que ellas también anhelen y deseen estar. ¿Saben que allá en mi iglesia, nosotras, en mi iglesia nos llamamos Espacio Mujer, pero desde años ya, desde cuando llegamos a Nuevo París, nuestro grupo de mujeres se llama así, ¿no? Espacio Mujer. Hacemos actividades que son raras, para muchos son raras, pero bueno, están siempre llegando a la iglesia 9 mujeres nuevas, 10 mujeres nuevas, 12 mujeres nuevas, que nunca pisaron la iglesia. Y ellas vienen a Espacio Mujer. Pero después de un tiempo, ellas solitas empiezan a caer en alguna actividad general, ¿no? Y después de un tiempo. Pero hay que darles esas oportunidades. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos quedamos con el miedo al que dirán. Otra, el echar culpas. Acá le dicen las dos, distintos momentos, Marta, María, Señor, si hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y cuántas veces nosotras echamos culpas y no avanzamos? Pero tampoco producimos cambios por esto. Otra, las excusas. ¿Cuántas veces eso, no? El no se puede, el no hay. Me encantó la hermana que
dijo hoy, que se hagan durazno, Dios proveerá. No sé qué hermana fue que lo dijo, pero me encantó, porque no hay excusas para eso. O sea, si creo, confío, ¿no? Pero realmente teniendo en cuenta y sabiendo lo que es el confiar realmente. Y el creer involucra esa fe que tiene que tener acción. Entonces yo tengo que accionar, y si tengo un sueño, una visión X, ¿no? Cosa que quiero lograr, bueno, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Y no sé qué lugar va a ser de por aquellos lados de la próxima actividad de mujeres, ¿no? De ustedes. Pero creo que va a poder ser real, ¿no? Porque creo en ti y nada va a ser una excusa. Pero a veces nos ponemos excusas. Otra actitud, falta de perseverancia. Dejamos enseguida. ¿No les pasa que, ya esto no funcionó, ya está, dejo? Y a veces te lleva años, ¿no? ¿Saben la caña esta del bambú, el tiempo que demora? ¿Saben, no? Esos 7 años que demoran crecer y después en cuestión de 6 semanas se desarrolla completamente. Pero demora, no vemos nada. ¿Y cuántas veces uno ve en los ministerios que la persona va a encarar algo, pero ya no funcionó esto y ya dejo, ya abandono y ya no quiero saber de nada? Entonces la falta de perseverancia, porque Dios te dice que va a hacer algo contigo, créele, pero también espera. No hagas todo ya así, ¿no? Que si no veo un resultado pronto, ya abandono. No, tenemos que esperar. Otras, por ser ofendibles, ya estoy terminando, ¿Saben qué me he dado cuenta? Que los cristianos somos ofendibles. Vos decís a la Teresa, ¿vos te ofendés muy a menudo? Yo sé que ustedes no, pero conozco otros lugares. Yo me da miedo decir cosas porque las van a estar todo. Yo conozco otros lugares, no voy a decir, no puedo decir ni mi iglesia, nada, quemo todo. Me miró así, me miró así, ¿no? O me dijo tal cosa y me dolió, y nos quedamos con eso, ¿no? Pero a veces son tan pequeñeces lo que nos dicen, que vos decís, no puede ser que te quedes ofendida años por esto. Y que no te olvides, y ves la hermana venir por la puerta y acá. Salís por el otro lado, das toda la vuelta avanzada para cruzártela. Pero ofensas tan pequeñitas, que te quita el sueño. ¿No? Increíble. Entonces, dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno vive ofendida, eso afecta a las relaciones interpersonales. Nos afecta. Y como ya me ofendieron, lo que yo hago es disparar y tratar, ¿no? Porque tengo miedo de que me ofendan nuevamente, ¿no? Entonces, eso te mantiene aislada, te mantiene distante. Y eso hace que las relaciones interpersonales no fluyan, no perdés la confianza. ¿Nunca te pasó que alguien te ofendió o te falló y vos perdés la confianza y ya no querés confiar en nadie más? Bueno, el tema es que lo que nosotras tenemos que hacer es no desenfocarnos, porque estas pequeñeces o estas ofensas que a veces son muy pequeñitas nos desenfocan. Y tenemos objetivos y tenemos metas, pero esto nos desenfoca, nos desalienta y después decimos, tengo un montón de planes, pero la verdad que no, porque estamos mal
X ofensas por ahí, quedamos con esa espinita, ¿no? Y que sigue la espinita ahí. Y bueno, y hay gente que parece que no, pero hay gente que reacciona enseguida y se quiere defender, ¿no? Y enseguida se defiende, enseguida salta, ¿no? Cuenta una fábula, ¿no? Que habían dos ahí, había una en el campo, sale una víbora, le pica a la víbora, a los dos, pero ¿qué pasa? Uno sale corriendo a ver de encontrar a la víbora y si se agarra la víbora la reviento toda, ¿no? Le doy contra el piso, la trato de... Y el otro no, el otro lo que hace es sacarse el veneno. Entonces a veces lo que hacemos es ser reactivas al momento de la ofensa y saltamos enseguida y nos queremos defender. No, porque es que me va a hacer esta a mí, si mirá quién soy yo, ¿entendés? No me conoce. Pero, claro, esta no me conoce. Mirá con quién se viene a meter. Pero el otro se quiso sacar el veneno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sacarnos el veneno enseguida. No te quedes con eso. Miren este texto, Isaías 53, 7, 9. Y esto estaba en la canción que cantaron hoy. Porque Jesús, cuando fue humillado hasta la cruz, miren este texto, es el lenguaje actual, ¿no? Dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando fue humillado? Nada. No se defendió. Pero muchas veces nosotras, ¿viste? Nos queremos defender ya queremos ya. Y no nos sacamos de eso. La última, falta de determinación. Esperamos como que Dios haga, ¿viste? Si Él hace algo, bueno, ahí yo acciono, si no, no, espero. Entonces, hay mucha gente que quiere ver para creer, pero acá dice, cree, confía, verás, pero no es que tenés que ver para creer, es en el otro orden, ¿no? Entonces, el año pasado, que justamente en este tema de la determinación, ¿no? Y cuando tenés una convicción, tuvimos la convención de mujeres en Rivera, en un teatro, y fue el método totalmente distinto, nuevo a lo que siempre se hacía. Y ¿saben qué? Teníamos reservado el teatro, pero unos meses antes nos dicen que el teatro se iba a reparar. Y se iba a reparar justo en ese mes, empezando octubre. Entonces, nosotros teníamos los primeros días de octubre la convención. Y bueno, y entonces me empezaron a llamar uno y otro y decían, bueno, vas a tener que tener un plan B porque mirá que para octubre se va a hacer las reparaciones del teatro, ya se aprobó. Y yo seguí con toda la movida de hacerlo ahí. Tenía que ser ahí. Entonces, seguía y después no, mirá que vas a tener que tener un plan B. Bueno, llegamos más cerca de la fecha, le digo, ¿no? Yo no tengo un plan B y no puedo tener un plan B. Y bueno, vieron que como es, ¿no? El que no llora. No sé si fue eso o fue que la convicción era tan firme de que tenía que hacerse ahí, de que tenía que hacerse. Entonces me dijeron, bueno, a ver, habla con tal autoridad que no sé qué, me daban el teléfono, habla con tal autoridad, y todas esas que les hablé, nadie me contestaba. Pero seguramente se empezaron a pasar el dato que hasta después me creyeron que yo era hija de un diputado, que no sé qué, y yo nada que ver. Pero resulta que dijeron, quédate tranquila, porque vamos a hacer la reparación del teatro después de la actividad de ustedes. Entonces, para mí eso fue el accionar, porque hubiera sido tan fácil para mí, ¿vieron como que me da la mano así? Es algo que no depende de mí, ¿no? Es de afuera el problema, o sea, no era algo que yo no había organizado. No, miren, no se puede hacer porque van a reparar el... Insistí, y
autoridad. Entonces, no hay que ver para creer, hay que accionar, hay que creer y Él lo hará, ¿verdad? Así que bueno, quiero terminar con estas preguntas porque busqué también los sinónimos de determinación y miren lo que dice: osadía, valor, audacia, intrepidez, coraje, firmeza, denuedo, empeño, voluntad. Todo esto como sinónimos, ¿no? Y yo me preguntaba esto no solo para mí, sino para compartirles a ustedes. ¿Qué sueños tienen? ¿Estás soñando algo? ¿Qué crees que Dios quiere hacer contigo? ¿Crees que simplemente estamos porque sí? ¿O que Dios nos creó con un propósito para afectar generaciones y hacer grandes cosas con nosotras? Dios tenía algo más para Lázaro. No era su momento ahí que tenía 4 días muerto. No, tenía algo más. Dios lo saca de ahí. No sabemos después más nada de su vida, pero no era ese fin. Como para nosotras también, Dios tiene grandes cosas. Solo que tenemos que creer y accionar, y Él lo va a hacer. A Marta Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás? Entonces, ¿nosotras estamos creyendo verdaderamente en Dios? ¿O estamos mirando el problema, los gigantes, estamos parados en la angustia, en la queja, en la ofensa, ¿no? ¿O no nos determinamos? ¿O en algo que por ahí no hemos superado? Pero el Señor nos dice: cree, confía y Él lo hará. Entonces, les invito a ponerse de pie. Capaz que sueños que quedaron abandonados, de repente proyectos en tu iglesia que querías hacer, en el área que estés trabajando y que estés soñando, pero que quedaron abandonados. Vaya a saber cuál sean los motivos, como los que dijimos recién, de las acciones, de nuestras actitudes. O capaz que es un ministerio que está escondido, que abandonaste y que no querés volver a realizar más porque te sentiste ofendida, porque te ofendieron con algo que te dijeron, o bueno, o no fuiste perseverante con algo y ahí quedó, ¿no? Y mucha gente está esperando por tu ministerio, que quedó ahí abandonado, que quedó tapado, ¿no? O de repente estás postergando por temor al que dirán y tenés un montón de ideas, pero por temor las dejas ahí también tapadas, calladas, ¿no? Quietas ahí, como que vos misma te haces así, ¿no? Cuando solamente tenés que creer y confiar, porque Dios después va a abrir paso y va a hacer que eso suceda y ocurra y pase. No sé si de repente puede empezar a tocar una música. Y vamos a estar orando. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde están. Yo sé que están cansados, que termina ya el día, que han recibido mucho en el día y que a veces tanto ya como que a veces no logramos tanto absorber, ¿no? Pero me gustaría que medites en estas preguntas y que podamos orar y que vos, bueno, veas a ver en qué área o de estas acciones que venimos hablando, que hablamos, te sentís identificada o de repente decís, sí, la verdad que es como que no he seguido creciendo por estas acciones que he tenido y de repente